Me da gusto poder saludarles, poder comenzar en esta hora con nuestra presentación, con nuestra noche de oración, nuestra noche de testimonios. Qué bendición haber podido orar, poder compartir juntos nuestras ideas, nuestros planes y ponérselas siempre en las manos de Dios. Bien, ahora vamos en esta hora a estudiar. Vamos a buscar Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos, sí. Romanos capítulo 14. Muy bien, ahora vamos a comenzar el tema en esta noche y vamos a hablar acerca de la secuencia que traíamos. Hemos ya expuesto dos temas hablando acerca de el significado de la palabra pecado, ¿sí? Hemos dicho que vamos a ir al fondo para descubrir en la Biblia qué significa pecado, pero analizando, he estado buscando bastantes lugares donde aparece la palabra pecado y la verdad que es innumerable. Es bastante larga la lista, pero hoy quiero concentrarme propiamente en algunos detalles del capítulo 14 del libro de Romanos, porque ahí hay un significado, nos da un significado de la palabra pecado, ¿sí? Y vamos a analizarlo. Dice el capítulo 14 de Romanos, verso 23. Capítulo 14 de Romanos, el verso 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace, ¿cómo? Con fe. Y aquí viene la cita. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué les parece? ¿Habían visto esa cita? Lo que no proviene de fe es pecado. Y así se titula nuestro tema en esta noche. Lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo nosotros podemos entender ese concepto? Lo que no proviene de fe. Quiere decir, hermanos, y este es un reto para todo cristiano. Todo lo que el cristiano aparentemente hace, viviendo una vida como cualquier ser humano, y si lo hace viviendo sin fe, aun cuando se la pase 50, 60, 80 años, toda su vida en la iglesia, si no vivió basado en una fe, dice aquí que vivió en pecado. ¿Qué les parece este significado? Ahora, cualquiera diría, bueno, Pastor Javier, pero aquí, si tú analizas Romanos 14, San Pablo está hablando acerca del asunto de la comida. Y quiero en esta noche poder intercambiar esas ideas para que podamos nosotros entender el capítulo 14 y sin duda alguna que nos va a ayudar también a comprender un poco más acerca de ese detallito que muchas veces encontramos en aquellas personas, ¿verdad?, que dicen que uno puede comer y beber de todo, y es más, hasta dicen por ahí la cita, ¿verdad?, todo lo que corre y vuela a la cazuela, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que, de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que dice Jesús, no es así. Sí, todo lo que dice por ahí, todo lo que respire alaba a Jehová, ¿verdad? Pero aquí dicen, todo lo que se respire a la cazuela, no es así. Vamos a analizar, capítulo 14, aquí San Pablo tiene un problema. El problema es el hermano débil y el hermano fuerte. El hermano, mire, y eso lo tenemos es muy común dentro de nuestras iglesias cristianas, en la iglesia cristiana adventista. Es muy común que tenemos hermanos que son vegetarianos, ¿sí? Un buen tanto de la cristiandad adventista es vegetariano y un buen tanto es ovolacto vegetariano, otros son carnívoros consumados.
Hay de todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué unos sí y unos no? ¿No hemos llegado a comprender del todo? Porque tenemos libre albedrío, porque no actuamos con fe. Bueno, fíjense que yo he escuchado, hermanos, de todas las posiciones, y creo que el Señor nos da la pauta. En primer lugar, la misma Biblia en ningún momento dice, ¿verdad?, que el comer carne es pecado. No lo dice, ¿sí? Y si hay alguien que me lo encuentre, ¿verdad?, y me lo deja saber, la verdad, o tal vez soy ignorante, pero en ningún momento dice que comer carne es pecado, ¿cierto? En ningún momento. Algunos dicen, oh, Pastor Javier, pero Daniel no comía carne, él prefirió comer legumbres. Es cierto que él prefirió comer legumbres, pero ¿por qué prefirió comer legumbres Daniel? Sí, en parte. El problema estuvo en que cuando a Daniel le dijeron, vénganse chicos, vamos a comer, y le presentaron todo lo que traían para comer, la opción era muy poca. ¿En qué sentido? Había de todo, ahí sí, todo lo que corre y vuela, ¿verdad? Había sin duda alguna una cochinita pibil estilo Babilonia, ¿sí? Había cangrejos, camarones, todos esos animales que la Biblia considera inmundos. Ahora, como buen judío, sin duda alguna que Daniel comía cabrito, comía borrego, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la costumbre judía estaba el comer, el cabrito, o el borrego también, como era también parte de una de las fiestas, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, comían carne. Ahora, alguno dirá, pero pastor, lo que está diciendo está en contra de lo que la iglesia enseña. No, la iglesia nunca ha enseñado, ¿verdad?, que es pecado el comer carne. Ahora, no quiero tampoco contrarrestar la verdad bíblica de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y si optamos por dejar eso, sería mucho mejor. Sería mucho mejor. ¿En qué sentido? Bueno, en que nuestros cuerpos estarían menos contaminados, ¿saben? Y esta es una cita del Espíritu Santo, del Espíritu de Profecía, que dice, ¿verdad?, que conforme fueran pasando los años, mientras más nos acerquemos al fin, va a llegar el punto en que no es saludable el comer carne, no es sabio comerla. ¿Por qué? ¿Por qué no es sabio? Exactamente. En el antiguo Israel, los animales, sin duda alguna, que corrían, andaban en el campo. David correteaba a sus borregos, ¿verdad?, y los llevaba de nuevo al redil. Los andaba pastando en el campo. A diferencia de los animales hoy, que los tienen en un lugar donde apenas se caben los pobres animales, los engordan en 4 o 5 meses, ya tienes un animal adulto prácticamente, ¿sí? Esos, a mí me ha tocado, ¿sí?, me ha tocado ver documentales de pollos, por ejemplo, animales que en algún momento nosotros comemos y ¡ay, qué ricos están! Pero si nos damos cuenta, están llenos de hormonas. Y ahí es donde llega el punto de que uno debe de decir, bueno, creo que hemos llegado al punto donde yo tengo que en verdad tomar la decisión de ser vegetariano, o al menos tratar de usar menos la carne. ¿Por qué doy esta introducción? Bueno, porque lo que vamos a leer a continuación posiblemente en algún momento lo va a usar alguien para decirnos, mira, aquí dice esto, esto y esto. Vamos a analizarlo, hermanos, para que no nos confundan. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quién viene siendo el débil en la fe? Bueno, analícenlo ustedes, fíjense, dice, porque uno cree que se ha de comer de todos, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea que Dios recibe al que come y al que no come. En pocas palabras, esto es lo que dice Pablo. Ah, pero ¿el que come qué? El que es vegetariano y el que come de todo. Analicemos bien, hermanos. Fíjate. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae,
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales que todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahora, aquí está uno de los textos claves. Nadie vive para sí ni muere para sí. Lo que Pablo está diciendo, mira, hermanos, hay hermanos en la iglesia que son hermanos débiles y hermanos fuertes. Hay gente, en verdad, que de repente sabe que tú te... Mira, muy común, ¿verdad? Te metes de repente a un lugar donde venden solamente comida inmunda, por decirlo así. Te ve un hermano salir, al ratito, ay, mira, fulanito de tal, yo lo vi saliendo de ese lugar, y se escandaliza. Hay hermanos que dicen, déjalo que viva su vida, ¿sí? Déjalo que haga lo que considere él que... Por eso dice aquí San Pablo, ¿verdad? Que uno debe de estar firme en su mente, lo que cree. Ahora, fíjate, repito el punto, el comer carne no es pecado. Pero hay hermanos en la iglesia que se van a escandalizar. Ahora imagínense si ven al pastor comiendo carne. Uy. Que de repente los invite a un asado, una carne asada al pastor. ¿Verdad? Hay que hacerlo. Pero fíjense, sí, hay hermanos que dirían, y hay hermanos que dirían, ay, pero mira el pastor qué ejemplo está dando. Hay hermanos que dirían, déjalo. No es motivo de salvación. No lo es. Pero volvemos nuevamente al punto. Sería mejor no comerla. ¿Sí? ¿Por qué? Por salud, porque a cómo están los animales hoy en día. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que uno debe de comer de todo, ¿no? Ahora, fíjense que en el tiempo de Pablo había un problema. Ya lo hemos estudiado en una de las lecciones de escuela sabática. La gente decía, oh, yo no voy a comprar en la carnicería más carne porque esa carne es sacrificada a ídolos. Y venía Pablo y le decía, mira, ¿sabes qué? El ídolo nada es. ¿Cierto? ¿Qué es el ídolo? Imagínate que agarran un pedazo de carne, lo ponen enfrente de cualquier ídolo. Imagínate cualquier imagen, cualquier cosa. Ahora, ¿qué efecto puede tener esa figura de barro, esa figura de madera, esa figura de fierro, lo que sea, sobre la carne? Absolutamente nada. Era muy común en las carnicerías allá en los tiempos de Pablo, que la gente iba y decía, oiga, me da 1 kilo de carne. ¿De cuál quieres? ¿De la dedicada o de la no dedicada? Oh, de la dedicada, porque es así, sin duda alguna, que trae la bendición de mi Dios. Entonces, y había otros hermanos que decían, vi al hermano Pancho comprando 1 kilo de carne dedicada. Se escandalizaba. Pablo decía a ese hermano débil, mire, decía Pablo, por no escandalizar a ese hermano, tú que eres fuerte, no lo hagas que caiga el pobre hermano. Mejor, take it easy, tranquilízate. ¿Sí? No lo hagas que el hermano débil, que se escandaliza, en algún momento pueda su fe lastimarse, porque está nuevo en la fe, está creciendo, está conociendo. En cambio, aquel hermano que dice, bueno, pues es que el ídolo no es nada. ¿Sí me doy a entender? Estoy tratando de explicarlo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Veamos lo que sigue diciendo. Verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Decía que este es el texto clave en el capítulo 14, uno de los textos claves en el capítulo 14.
¿Por qué? Porque, hermano, todo lo que tú y yo hacemos, indudablemente va a afectar, para bien o para mal, alrededor nuestro. Nadie es una isla. Nadie vive para sí. ¿Cierto? Yo recuerdo aquellos que en algún momento consumen droga o que toman y llegan a su casa y le dicen, sus padres o su madre le regaña, ay hijo, mira que andas en la droga, andas de borracho. ¿Qué es lo que dice el muchacho generalmente? Déjenme, no se metan conmigo, esta es mi vida. Pero no es cierto. Aquel que se droga, aquel que está bajo los efectos del alcohol y constantemente está malgastando el dinero, te pregunto, ¿se está afectando él solo? No. Aquí le pregunto a una madre, querida madre, cuando sabes que tu hijo anda mal, ¿estás tranquila? No. No, ¿verdad? Por eso cuando llega el muchacho borracho, drogado a casa y dice el muchacho, déjenme vivir mi vida, no es cierto, está afectando a toda la familia. ¿Sí? Es mi vida, déjenme vivir. No, aquí lo que Pablo está diciendo es algo parecido. Dice, nadie vive para sí. En algún momento afectamos en algún momento a los hermanos también. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Con tantos problemas que ha habido con tristemente, ¿verdad? Tantos niños abusados por los sacerdotes de la Iglesia Católica. Ahora, todo es tranquilo, nadie lo supo, pero fíjate, ¿cuántas vidas no son dañadas así? ¿Cuántos muchachos, muchachas cambiaron de rumbo por alguien que se les atravesó y les dañó la existencia? Nadie vive para sí. Es decir, afectamos a las demás personas con nuestro estilo de vida, para bien o para mal. Ahora, dice, y aquí es donde cabe el punto de, ¿tenemos los cristianos que vivir por fe? ¿Y vivir en fe? Sí, hermanos. Ser el ejemplo para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Seguimos adelante, para que no nos gane el tiempo. Dice, somos... Es decir, que el cristiano debe estar ¿en qué momento con el Señor? Todo el tiempo. El cristiano es un soldado de Cristo. Pero el cristiano, ¿cuántas horas al día debe estar dedicado a Cristo? Todas las horas del día, ¿verdad? Las 24 horas. Recuerdo hace unos años atrás que salió en la noticia, creo que sucedió en Nueva York, por allá, por esas tierras. Un policía alcanzó a ver que había un atraco, ¿sí? Pero este policía ya acababa de salir del trabajo y ya andaba sin ropa de policía, pero traía todavía su arma y todo, ¿no? Aquí entre la ropa, ¿no? Y cuando llegó al atraco, el hombre también se metió, ¿verdad? Y sacó pistola también, y justo va llegando la policía, vestida ya de policía, no es que no fuera verdadero sino los uniformados que estaban en turno. Y vieron al hombre con pistola y pum, 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 mataron al mismo policía, al otro. Se le pasó la mano. El hombre quiso seguir siendo policía cuando no estaba uniformado y no le creyeron y lo mataron. Ahora fíjate, hermano. El cristiano aquí dice, si vivimos, si morimos, si hacemos cualquier cosa, uno debe de vivir constantemente en fe para Cristo. Sigue diciendo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, que nosotros, hermanos, tenemos que tener constantemente en nuestra mente la presencia y la seguridad de que un día tú y yo estaremos ante Cristo. Por lo tanto, tenemos que vivir en fe y para fe. Dice el verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Así que ya no nos juzguemos malos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí viene otra explicación en este texto que muchos de los hermanos utilizan. Si uno agarra el texto así nada más porque sí, cualquiera diría, viste, aquí se da la oportunidad y Pablo está diciendo que no molestes a aquel que come marrano, que come camarón, que come jaiba, que come cualquier animal inmundo que Dios prohibió, que está en el Deuteronomio capítulo 11. Para aquel que quiere buscar, ¿verdad? Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando está hablando en un ambiente cristiano de personas que comen lo que Dios aprobó. Pero hay unos que han tomado la decisión de dejar la carne o dejar el consumir carne ofrecida a ídolos en algún momento. Y Pablo dice, mira, para que no se escandalice fulano de tal, no compres enfrente de él o no consumas enfrente de él eso, porque la fe del hermano se va a dañar. ¿Cuántas veces ustedes han visto al pastor Javier masticar chicle dentro de la iglesia? ¿Por qué creen que el pastor Javier no mastica chicle dentro de la iglesia? Porque se me caen los dientes, hermano, los tengo flojos. No. Porque fíjense, si yo un día me acerco a alguno de los muchachitos que les encantan los chicles, bueno, a los grandotes también, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes qué? Por favor, no mastiques chicle dentro de la iglesia porque luego me lo dejan abajo de las bancas, ¿verdad? Es muy común en las iglesias eso. ¿Qué es lo primero que me diría cualquier chamaco? Porque me molesta la existencia, pastor. Si yo te he visto masticando chicle, a mí me ha tocado ver pastores que hasta en el púlpito están masticando chicle. Sí, se me lo medio esconden ahí en el cachete, pero ahí lo traen, ¿verdad? Ahora fíjense, este es simplemente un ejemplo. ¿Para qué escandalizar al otro hermano? Ahora imagínense, aquel hermano o hermana que nunca habla, que nunca dice nada, pero de repente ve al pastor Javier ahí masticando un chicle. En lugar de estar escuchando el sermón el hermano o la hermana, ¿qué va a pasar por su mente? ¡Qué desgracia! Mira, nada más que irreverencia. Ay, mira, y todavía tienen el descaro de decir que seamos reverentes. Ah, pero lo voy a agarrar. Y el pobre hermano no disfrutó de la oración, no disfrutó del servicio de adoración, por estar pensando en el mentado chicle del pastor Javier. Por eso es mejor no masticar chicle dentro de la iglesia. ¿Me doy a entender con este punto? Ahora, yo daré cuenta a Dios por lo que haga. Por eso Pablo menciona aquí, un día estaremos ante el tribunal, un día daremos cuenta de todo lo que hicimos. Quiere el Señor que todo lo que tú y yo hayamos hecho haya sido por fe, basado en la fe. Es decir, voy a vivir una vida tal que no voy a molestar la vida de mi hermano. No voy a desanimar la fe de mi hermano. Al contrario, voy a animarlo. Así que dice, no nos juzguemos unos a los otros. Amémonos mejor. Ahora, entramos al versículo 14. Pablo está diciendo, del capítulo 14, del verso 14 de Romanos. Romanos 14, 14. Dice aquí, yo sé. ¿Qué sabía Pablo? Dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora, Pablo está diciendo, yo confío en el Señor Jesús. Yo creo en el Señor Jesús. Yo sé. ¿Qué es lo que sabía Pablo acerca del Señor Jesús tocante a las cosas inmundas y no inmundas? ¿Qué es lo que Pablo sabía? Eso nos lleva entonces a otro texto. Pónganle una marca ahí a Romanos 14, porque nos vamos a ir ahora a Marcos, capítulo 7,
versos 5 al 20. Y prácticamente ese va a ser vamos a tener que seguir con esta temática, porque me gustaría terminar y que podamos nosotros entender este texto. San Marcos capítulo 7, verso 15 al 20. Dije 5, ¿verdad? Sí, capítulo 7 de Marcos, verso 15 al 20. Marcos 7. Sí, 15 al 20. A veces hay que tener que buscar todo el contexto para poder entender. Dice, vamos a leer desde el capítulo 7, verso 1, para poder entender el contexto del cual está hablando, a lo cual Pablo se refirió y que creía, dice, en el Señor Jesús, que nada es inmundo. Pablo dijo eso, ¿verdad? Dice, yo creo en el Señor Jesús que nada es inmundo. Ahora, en algún momento Jesús dijo que había cosas que ya no eran inmundas. Veamos lo que dijo Jesús. Capítulo 7, y prácticamente lo vamos a dejar con este pensamiento. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, ¿manos qué? Sin lavarse, manos inmundas, dice mi versión. Esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la tradición judía había que hacer un ritual para lavarse las manos y poder luego sentarse. Y luego dice, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose ¿a qué? A la tradición. Dice, de los ancianos y muchas veces no se lavaban, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, dice. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Aquí el comentarista Marcos está diciendo eso, ¿verdad? Que los fariseos tenían esa tradición, los ancianos, los judíos. Y luego dice, capítulo 5 del verso 7, versos 5 del capítulo 7 de Marcos dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos ¿qué? Inmundas. Les pregunto, ¿las manos eran inmundas? Ahora, ellos querían que hicieran, dice que había un ritual en utensilios, en vasos y todo eso. Ahora ellos tenían que hacer ese ritual para que en verdad llegaran y comieran. Pero Jesús sabía que eso no era un mandamiento. Dice que era una tradición. Y luego dice, verso 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, que ¿qué es lo que quedaba más arriba, el mandamiento o la tradición? La tradición. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Jesús condenaba el hecho de que muchas veces los hijos no querían ayudar a los padres, porque venían con la idea, ay mamá, quisiera ayudarte, pero ya el dinero que tenía destinado para eso, ya lo dediqué al Señor. Era un decir, porque ¿a dónde se iba ese dinero? No se lo daban al Señor. Decían, es corbán, mamá. Y la mamá, humilde y noble, decía, ok, mijito, ¿verdad? Y así. Pero fíjense ustedes que Jesús condenó eso. Dice, ¿en qué me quedé? El 14, dice, y llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme y entended. Y aquí viene el texto, escuchen esto.
Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Este texto, hermano, es también un texto que utilizan los hermanos que dicen que se puede comer de todo. Pero si tú analizas el contexto, sabemos de qué estamos hablando. Jesús, ¿qué dijo? Que no hay nada que contamine al hombre, refiriéndose a las tradiciones que tenían los judíos de que tenían que lavarse las manos. Porque aquí ese es el punto. Jesús le está hablando a judíos que se estaban escandalizando. ¿Por qué? Porque los discípulos no se estaban lavando las manos como lo hacían comúnmente los ancianos. Y Jesús aquí les está diciendo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No está diciendo Jesús, métele chancho, métele todo lo que corre y vuela, ¿verdad?, a tu cuerpo. No, aquí Jesús no está hablando acerca de eso. Pues bien, eso es lo que Pablo está mencionando en el capítulo 14 de Romanos. Él está diciendo, yo creo en el Señor Jesús. Él estaba diciendo, yo sé, yo creo. Así como el Señor Jesús lo enseñó de que no hay cosa inmunda que entre en el hombre que lo contamine. Refiriéndose a aquello que comúnmente el hombre considera que es inmundo tocante a los asuntos rituales. Eso es lo que está diciendo Pablo, es lo mismo que enseñó Jesús. ¿De dónde lo aprendió Pablo? De lo mismo que enseñó Jesús. Ahora, dice aquí el verso 16, si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. A la letrina, es pregunta, ¿verdad? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, ¿qué alimentos? Haciendo limpio el marrano, la jaiba, el cangrejo, el pulpo, no. Jesús no estaba haciendo limpio los alimentos que él había prohibido en un momento. Dios no se contradice. Los discípulos bien lo entendieron esto. ¿Por qué lo entendieron bien? Porque si tú vas al libro de Hechos, ahí en el capítulo 10, donde Pedro tuvo la visión de los animales inmundos, donde se le dijo, mata y come. ¿Qué dijo Pedro? Nunca he comido cosa inmunda. Si hubiera sido así, entonces Pedro hubiera dicho, sí es cierto, Jesús ya hizo limpio todos esos animales, ¿cierto? Ahora, ¿qué queremos enseñarles con esto, hermano? De que el Señor no se contradice. Entonces, Pablo lo que está diciendo en el capítulo 14 de Romanos es que nosotros tenemos que vivir, comer en fe y para fe. Y el que no vive en fe y para fe, a ese le es pecado. Eso es lo que quiere decir el texto. Y dice, Jesús en el verso 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Es en verdad, hermano. Mira, tú puedes ser muy buen vegetariano y comer cosas bien limpias. Pero si tu corazón no está entregado al Señor, estás siendo infiel a Él y no estás viviendo en fe. Es más, yo podría decir que muchas veces los de la nueva era y el movimiento LGTB, ¿así se llama? Ese movimiento son más vegetarianos y más sanos que muchos adventistas. ¿Cierto? Porque se cuidan. El movimiento gay se cuida de comer sano. La nueva era, gente que no adora a Dios, come sano. Pero les pregunto, ¿comen en fe y para fe? ¿Sirviendo al Señor? El movimiento Nueva Era es un movimiento que tiene que ver con satanismo. El estilo de vida del movimiento gay, sabemos que está lejos del ideal divino. Y podríamos hablar mucho más, hermanos. Jesús está diciendo aquí, eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón sale todo aquello,
los malos pensamientos, las malas acciones. Ahí está el problema. Y dice el verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pablo entendió eso. Y ahora sí entendemos el texto de Romanos 14. Es decir, volvemos a Romanos 14. Jesús está diciendo, y Pablo está diciendo, hermanos, vivan en fe, coman en fe. Y concluimos con el versículo que dice, capítulo 14, verso 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a continuar con este punto, hermanos, para poder esclarecerlo más. Pero esto nos ayuda a nosotros a poder ver que la palabra de Dios no se contradice. San Pablo estaba sabiendo bien claramente cuál era el punto que quería enseñarnos, porque está basado en la enseñanza del Señor Jesús. Que Dios nos bendiga y nos edifique. Recordemos que el Señor quiere que vivamos vidas puras, vidas en fe, para poder estar de pie delante de Él. Que tengan una hermosa noche, que Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a ponernos de pie para concluir con una oración. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu amor y tu palabra, porque nos enseñas a través de ella, Señor, cómo caminar, cómo vivir, considerando a los demás y ayudándolos a crecer también. Pedimos, Señor, que tu bendición quede con nosotros. Nos ayude, Señor, a poner en práctica lo que hemos aprendido, a vivir en fe y para honra y gloria tuya. Bendícenos en esta hora, bendice a nuestros amigos que han visto este programa también a través de los medios sociales. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Que Dios le bendiga. Feliz noche. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.